Los poderosos, estamos en el aire. ¿Eh? Ay. Dígame usted, pero no volando, ¿eh? Bueno, estamos en el aire radial. Bueno, hay el presidente Donald Trump tiene una actividad de despedida. Sí, Melania Trump hizo hoy un discurso, un breve discurso, una locución breve de despedida como primera dama de la Casa Blanca, muy frugal, muy centrada, breve, sin muchas cosas y muy atinado. Porque en la recepción que se hace, generalmente, en el último día del presidente, hay dos hechos importantes. Primero, los indultos que concede el presidente y segundo, la despedida del presidente saliente. Y en esa despedida se invitan a las personalidades, los embajadores, las personalidades del país, vienen hasta delegados internacionales que hayan ido a la toma de posesión, que no se acostumbra mucho en Estados Unidos, delegaciones de presidentes y todo esto. Y el presidente tiene unas palabras que son su mensaje final. Se habla de que estarían preparando, que debe darse a conocer la tarde de hoy, aproximadamente 100 indultos, que es una cosa normal en los presidentes al salir del poder. Y se habla, pero quizás sería una extravagancia la cantidad, se habla de que varios de estos indultos ya se han emitido en los días anteriores, entre ellos 3 de sus principales asesores que estaban acusados de perjurio y de obstrucción de justicia en el caso de la investigación de la actividad de Rusia en las elecciones en que él ganó a Hillary Clinton. Entonces estos 3 él los indultó. Se habla de que dentro de los indultados, de los 100, podría estar Salomón Mergen, el médico dominicano condenado a 17 años de prisión por fraude al Medicare. Bien, bueno, vamos ahora a conversar con un amigo nuestro que siempre que lo llamamos dice que sí. Me refiero a José Rijo, director de presupuesto. Con él queremos hablar sobre su opinión de lo dicho por el presidente en su amena conversación ayer con el pueblo dominicano. José, gracias de corazón, como siempre, por ostemperar a nuestro llamado. Para mí, Georgie, siempre es un placer poder compartir contigo, con Rudy y nuestro amigo Juan TH. Gracias, José. Aquí estamos. Me gustaría conocer tu impresión, José, sobre el discurso. No fue un discurso, la conversación que sostuvo el presidente con su pueblo. Mira, yo creo que a grandes rasgos, así, si tú reúnes toda la conversación, la forma de cómo el presidente se expresa, la voluntad que demuestra que tiene para enfrentar los grandes problemas ancestrales de este país, de esta gran deuda social que tiene la República, que tiene el Estado Dominicano con su gente. Esa decisión firme, ese compromiso que tú le ves al presidente, yo creo que es el mejor mensaje que una población puede esperar de su gobernante. Levantar la esperanza en medio de una gran crisis. Una crisis que te presenta un dilema terrible, ¿no? Porque, por un lado, la pandemia te obliga a dar prioridad a la salud, pero a cualquier costo. Bueno, si es a cualquier costo que vamos a resolver el problema de la salud, entonces otros factores negativos, como la pobreza, el desempleo, el hambre, ¿no?, la desesperación, el estrés, el cansancio, pues nos va a matar igual. Ahora, si tú optas exclusivamente, que es la otra parte del dilema, a que la economía tenga un respiro excesivo, que se abra todo a costa de un alto riesgo de expandir la enfermedad, eso también tiene un costo negativo muy alto. Entonces, encontrar ese equilibrio entre la salud de la gente y la economía para que la gente pueda vivir, pueda consumir, pueda trabajar, pueda producir, es lo que
ahí se abre lo que el presidente plantea de que tengamos que hacer un gran pacto nacional para definir cómo vamos a ir abriendo los distintos sectores que siguen afectados por las medidas para poder gestionar la pandemia, ¿no? Pero también el llamado, digamos así, en sus expresiones, a que todos los sectores que piden apertura demuestren tener conciencia y el compromiso de que cada quien se va a responsabilizar de cumplir las medidas, los protocolos sanitarios. Y eso es un poco de llamar a la disciplina, al orden, pero vivimos tanto tiempo en una sociedad sin consecuencia que esto es un poco difícil de lograr. Además de que todo el mundo, como él decía, está cansado. Los policías, los militares están cansados, los médicos, las enfermeras. Todos nosotros vivimos en un momento permanente de paranoia, ¿no? Desde que un amigo tuyo que tú tuviste un par de días, hace 2 o 3 días junto con él, se sabe que tiene COVID, ya automáticamente se te pone en la cabeza que tienes que hacerte la prueba de COVID a ver si tú no estás infectado. Y eso indudablemente que crea mucho estrés en una sociedad y necesita que sus gobernantes le demuestren que tienen conciencia de esa realidad y que quieren cambiarla. Entonces, para mí es el mensaje más poderoso de nuestro presidente Luis Abinader. Yo creo, José, además de eso que estás diciendo, sentí, y así lo escribí en un artículo, que es como una invitación a la esperanza, a la fe, a que podemos salir de todo esto, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, y salir bien, que la economía se va a restablecer, que los turistas volverán al país, que el sistema sanitario será mejor. Es una invitación a creer, es una invitación a que renovemos la confianza en los funcionarios, en el gobierno y en la buena intención de todo el pueblo dominicano. Eso fue lo que yo me llevé al final. Es mi percepción también, ¿no? Y fíjate que el esfuerzo del gobierno es sincero. Él habló anoche, planteaba de 20 millones de vacunas. 20 millones de vacunas. ¿Tú sabes cuánto representa eso en términos económicos? 9.420 millones de pesos. Que indudablemente tendrán que salir de una recomposición y de un ahorro que tenemos que hacer inmediatamente en estos primeros 3 meses para tener la disponibilidad de esos recursos, porque ese dinero no espera a que tengamos los ingresos de abril de los impuestos, tenemos que buscarlo ahora, y se hizo la previsión precisamente producto del ahorro que pudimos tener al disminuir el déficit del año pasado. Y es bueno, mucha gente ha querido decir, no hubo tal reducción del déficit. Óyeme, nosotros encontramos una ley del gobierno pasado que establecía el total de gasto en 907.000 millones de pesos. Y en esos gastos no estaban contemplados eso que están diciendo que continuemos los programas sociales. Esa misma gente que no fueron capaces de que en junio prever de que el quédate en casa, el FASE, el PATI tenía que mantenerse hasta diciembre, y que nos obligó a nosotros a incrementar el gasto hasta 1.029.000 millones, es decir, 1 billón de pesos. Y lo incrementamos a 1.029.000 millones de pesos porque no tuvimos tiempo en 6 días, que fue que preparamos la modificación de esa ley que nos dejó el gobierno pasado, de verificar la cantidad de dispendio, despilfarro y corrupción que había en ese presupuesto aprobado en el mes de junio. Y digo esto porque nosotros terminamos ejecutando 978.000 millones de pesos. ¿Y cuánto es eso? Esos son 72.000
71.000 millones de pesos más que lo que ellos habían presupuestado. Sin embargo, solamente en los programas sociales nosotros tuvimos que buscar 90.000 millones de pesos, exactamente 89.000 millones de pesos. Pero además de eso, tuvimos que buscar 15.000 millones de pesos para los gastos, la inversión para combatir la pandemia, para el Ministerio de Salud, e incorporar más de 2 millones de dominicanos que no tenían seguro médico subsidiado. Y este año empezamos con 5.700.000 personas, dominicanos que no tienen cómo pagar el seguro de salud y que se le está subsidiando. Si vamos sumando de esos 89.000 más los 15.000, me está dando ya 104.000 millones de pesos de gastos que no estaban contemplados y que tuvimos que incurrir. Pero además de eso, unos 1.200 millones de pesos para 1.300 millones de pesos para el incentivo a los militares y policías que están en programas humanitarios, que están combatiendo el COVID. 10.000 millones de pesos adicionales para el Ministerio de Educación. 580 millones de pesos para los ayuntamientos para que no tuvieran que tomar prestado para pagar el salario 13, que era una costumbre mala, de que cada año los ayuntamientos tenían que tomar prestado para poder pagar la regalía pascual. Nosotros se lo conseguimos. 2.300 millones de pesos para el doble sueldo de los que estaban en fase, que eso tampoco estaba contemplado. Y eso, sumando, nos da cerca de 130.000 millones de pesos adicionales, lo que implica que nosotros pudimos economizar de los 907.000 que tenía el gobierno pasado, alrededor de 60.000 millones de pesos, que estaban mal usados, y nosotros lo hemos implementado correctamente, aumentando el alcance de salud, manteniendo los programas sociales. Y como eso había terminado en el mes de diciembre, hemos hecho un esfuerzo para extenderlo, al menos hasta el quédate en casa, extenderlo hasta el mes de mayo este año. Pero no solamente eso, estamos extendiendo hasta el mes de abril el fase, y estamos buscando las mejores maneras para contribuir con un buen diseño para las pequeñas y medianas empresas puedan recuperarse. Y se está trabajando en todo un plan que se va a presentar próximamente, ¿no? En el presupuesto de este año hemos reservado 20.000 millones de pesos para el fondo de garantía, para que se le facilite a las pequeñas y medianas empresas oportunidades de poder crear José, oportunidades de trabajo. ¿tú crees que es verdad que la economía va a crecer un 6%? Mira, hay varios factores que te pueden llevar al 5.8, al 6%, completado en los últimos en el último cuatrimestre del año. Ahora tenemos que tratar de ir equilibrando e ir creciendo en una proporción de un 2, un 3, un 4, y podemos llegar a ese 6%. Pero necesitamos de mucha disciplina del pueblo, que conservar para que la pandemia no se siga expandiendo. Del pueblo y del gobierno también. Y del gobierno, no, indudablemente que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr la mayor disciplina fiscal que se haya hecho en este país, ¿no? Y muestra es que lo que hicimos en 4 meses y medio, agradezco a los que lo hicieron y no por uno quererse dar, pero nuestra institución pues fue declarada con medalla de oro al Premio Nacional de Calidad Institucional, porque desde presupuesto estamos mandando un ejemplo a todas las demás instituciones, creando mecanismos de controles. Por ejemplo, a los ayuntamientos lo estamos revisando hoy, ¿no? A ver cuál no nos entregó su presupuesto que tenía que entregar, y para retenerle su transferencia de recursos,
porque debe de entregarnos el presupuesto de cada ayuntamiento. A los ayuntamientos, para no tener que buscarle dinero en diciembre, le vamos a retener cada mes cada parte que corresponde al salario 13 para guardarle ese dinero. Es decir, todo funcionario que haga un contrato sin tener la apropiación lo va a pagar con su patrimonio. Nadie puede hacer acuerdos transaccionales que genere deuda. Y eso es parte del control, parte de la eficientización del gasto. Es parte de demostrar que la primera pata del pacto fiscal, que es la racionalización, eficientización y calidad del gasto, nosotros lo vamos a cumplir en estos meses antes de la aprobación del pacto fiscal. Mira, José, esa medida de retener la proporción del salario 13 a los ayuntamientos es correcta. ¿Por qué? Porque hay un gran desorden. La gran cantidad de ayuntamientos no respeta eso, ni lo guarda, ni lo reserva. No. Recurren a préstamos al banco de reserva para poder pagar la regalía pascual o el sueldo 13. Así es, así es. Dime algo, José. Los que hipotecaron este país ahora son los que critican el endeudamiento, a sabiendas que en la situación que confronta el país, esa es de las pocas salidas que tenemos. ¿Qué opinión tú tienes? De verdad que uno se ríe, ¿verdad?, ante estas opiniones de gente que solamente de enero a junio el presupuesto inicial aprobado tenía un nivel de intereses de 150,000 millones de pesos. Y en el reformulado que ellos hicieron a junio fue de impago de intereses, lo elevaron a 162,000 millones de pesos. Es decir, que en 6 meses el pago de intereses ellos lo incrementaron en casi 13,000 millones de pesos. Sin hablar que ellos endeudaron el país en 250 millones de dólares del 31 de julio al 14 de agosto para pagar cerca de 15,000 millones de pesos de contrato de hormigón asfáltico caliente con OISOI y con el Ministerio de Obras Públicas, sin siquiera estar en el presupuesto, sin pasar por Contraloría, sin verificación de cumplimiento de esos contratos con esos contratistas, ¿no? Y todo eso se transfiere en deuda, que nosotros hemos tenido que asumirla. La deuda que hemos tenido que generar es producto de la pandemia. Ahora, este año nosotros tenemos que pagar 185,000 millones de pesos de intereses de la deuda irresponsable que ellos hicieron por tantos años para cubrir y empañar. Óyeme, solamente en términos de cuentas por pagar, es decir, gastos ilegales de un año que se transferían para el año siguiente y que se pagaban con deuda, en los últimos 6 años fue de 252,000 millones de pesos, 5,000 millones de dólares, de deuda que no se sabe, que no se registró ese gasto nunca. Entonces, no hay calidad para atacar la necesidad de un financiamiento para poder responder el problema de la pandemia. Nosotros esperábamos, sin pandemia, en 2 años y medio, 3 años, llevar el déficit a 0. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Terminar un déficit en 7.7 y una disminución con relación al 9.4 que habíamos presupuestado. Y este año estamos haciendo un esfuerzo por terminar en un 3% del PIB, el déficit. Y futuro, con una reforma, con el pacto fiscal, con el mejoramiento de las recaudaciones, nosotros entonces lograr comenzar a disminuir la deuda. Porque ellos no la disminuyeron nunca. Nunca. Porque desde el 2008, con la reelección de Leonel Fernández, hasta el intento de modificar la Constitución hasta el 2020
de Danilo Medina, nunca hubo una reducción del déficit. El déficit se mantuvo, ¿no? Es decir, el endeudamiento irresponsable por gastos clientelares, por corrupción, por comisiones, por no transparencia, llevó al nivel de deuda que tenemos hoy. Nosotros nos cansamos de hablar de que viene el cuco con la deuda, viene el cuco, que es teníamos, ¿cuántos años, Giorgi, Juan TH, hablando de la deuda? Sí. ¿No? Y nunca nadie hizo caso. Y que viene, bueno, el cuco llegó multiplicado por mucho con la pandemia. Bien. José, muchas gracias, como siempre. Un gran abrazo y muy clara tu exposición. Lo que sí debemos de decir es que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. Y el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz va a ser otro gran proyecto que va a beneficiar a más de 35,000 familias en este país. Muy bien. José Rijo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Bye, José. Bye.